nosotros Ana Matilde Gómez, ex candidata presidencial, ex diputada y ex procuradora de la Nación. Y vamos a hablar de justicia, pero yo quiero tener la oportunidad de preguntarle por lo que hemos formulado a nuestros oyentes en redes sociales, porque se ha presentado una iniciativa de los Estados Unidos a través de un representante para la compra del Canal de Panamá y por $1. Buen día y gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Bueno, saludos a todos los televidentes también y felicitaciones a Radio García por sus 10 años al aire. Mire, para que alguien venda, alguien compre, alguien tiene que estar dispuesto a vender. Esa es como una ecuación, una relación ahí directa que hay, ¿no? Y yo creo que no está en la mente de ningún panameño la transacción del canal luego de haber logrado un esfuerzo tan importante como los tratados. Lo que Estados Unidos haga es parte de su derecho, pero presentar esa ley no es suficiente, o ese proyecto en el Congreso no es suficiente para tumbar el tratado. Sí, entonces hay un tratado de neutralidad que Panamá ha cumplido plenamente y que más de 30 países, casi 40 países se han suscrito a él, que tiene una fuerza internacional. Yo creo que todas las pretensiones expansionistas del señor Trump encuentran un valladar en el derecho internacional. Esto es retrotraer la política internacional al siglo XIX, cuando todos los territorios se anexaban por la fuerza. Es cierto que hoy día tenemos, por ejemplo, movimientos como o invasiones como la de Rusia, el ataque injusto a Ucrania para anexar territorios y otros más que se están dando en el mundo. Pero precisamente el derecho internacional está tratando de llamar a la cordura a los pueblos y las naciones del mundo para que frenen eso. Creo que un mal mensaje manda la principal potencia militar del mundo y tal vez económica todavía, le manda al mundo un mal mensaje en la medida que su presidente electo pretende anexar territorios por vía de la fuerza. La compra ha existido siempre, la fuerza también, pero ha sido superada por el derecho internacional. Entonces yo pensaría que, hombre, que hay algo más y que los panameños debemos estar preparados para que nuestros políticos se comporten a la altura de las circunstancias y sepan responder adecuadamente y oportunamente a estas pretensiones expansionistas. ¿Cómo ha visto en esa misma línea la respuesta del gobierno del señor José Raúl Mulino ante esas advertencias? La del presidente fue oportuna, pero resulta insuficiente en el tiempo. Es decir, Trump y sus aliados republicanos y su grupo de bullying, porque él tiene a Elon Musk, que también, por ejemplo, lo ha hecho con Gran Bretaña, lo hace con Dinamarca, lo hace con México, lo hace con Canadá, en el que él, a través de las redes, dominan un discurso agresivo de bullying, de totalmente fastidioso, que perturba a Alemania también con el tema de las elecciones. O sea, hay una conducta que es reiterativa en el mundo entero, con aliados importantes que él tiene, que dominan las redes y la narrativa que se pone en las redes. Yo creo que el gobierno panameño debe ser un poquito más contundente y no esperar a que él ya esté en posesión para buscar los canales de comunicación directos para empezar a hacernos respetar. ¿Sí? Yo creo que no es un tema cualquiera, para los panameños toca la dignidad nacional y que lamentablemente estamos cosechando ahora en algunos panameños el resultado de lo que sí era un imperativo y sigue siendo un imperativo ético: educar a la población, dar suficiente información, pero que seamos capaces de poder procesarla para poder defender adecuadamente las cosas que hay que defender. En su última conferencia de prensa, Trump no descartó medidas económicas contra Panamá, incluso no descartó usar el ejército de los Estados Unidos contra Panamá, que es un país que no se puede comparar obviamente a una potencia. Tenemos una simetría no solo con los Estados Unidos, con cualquier país que tenga ejército, porque en teoría nosotros no lo tenemos. Por más remilitarización que haya en nuestras fuerzas públicas, nosotros somos un país sin ejército. Entonces, realmente es un acto de fuerza verbal que no encuentra eco en la comunidad internacional, no debería, y que Panamá debe frenar prontamente, porque además nos ridiculiza ante el mundo, porque nos coloca en posición de que la gente se cuestione, aquellos que no conocen lo que es Panamá y su historia, si es cierto o no que el canal no fue regalado, si es cierto o no que Panamá es injusto en el cobro, lo cual tiene, digo, es desvirtuable desde el punto de vista de los hechos, pero hay que salir a explicar esos hechos. Entonces nos coloca en el panorama mundial con una serie de incertidumbres que son innecesarias, ¿no? Exdiputada, quiero preguntarle sobre un tema que definitivamente marca la agenda periodística y la expectativa de la población, el proyecto de ley 163.
Se esperan decisiones y oportunas por parte de los diputados, una sensación de dilatación, de no querer hacer las cosas en tiempo. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo lo analiza? Mire, es cierto que podría uno caer en pensar que hay algún interés en dilatar. Sin embargo, también uno puede ir de la mano con quienes piensan que estos espacios son necesarios porque no es una ley cualquiera. Si esa ley se hubiese aprobado como pretendía el señor presidente en un primer debate, prácticamente como una notaría del Ejecutivo, el 31 de diciembre, este país ya estaría revuelto. Yo creo que de alguna manera ese paso firme, mire que hay diputados de la comisión, sobre todo los diputados de la coalición Vamos, así como los diputados de Moca, en los que uno tiene mucha confianza. El presidente de la Comisión de Salud también ha dado mensajes tranquilizadores en el sentido de que todo se está revisando para... Sin presiones. Sin presiones. Creo que lo que están tratando es de llevar al segundo debate el proyecto más consensuado entre las bancadas para que pase con menos accidentado en el segundo debate. Y yo creo que eso es lo mejor. Independientemente de las fuerzas que se estén moviendo, los intereses que se estén buscando, que sabemos que eso no es ajeno al mundo político, lo cierto es que ese proyecto de ley no puede ser aprobado como estaba. Esa pretensión ya se cayó y además era injusta con el pueblo panameño, porque definitivamente tenía... ¿Qué no le convence? Definitivamente el manejo de los fondos en una forma privada, las cuentas individuales, como ver esto como un negocio, para mí no es negociable. O sea, la seguridad social es un principio de bienestar que los panameños debemos aspirar a que en la Asamblea se pula el proyecto de tal manera que tanto la gobernanza, cómo se va a gobernar la Caja del Seguro Social, sus aspectos financieros que no sean solo para el lucro, sino también para que sea un instrumento de redistribución de la riqueza, es fundamental. Así como definitivamente otros temitas que hay allí que aisladamente afectaban directamente a los pensionados o a la Caja del Seguro Social en su relación con los cotizantes. Ahora el manejo de las reservas, lo que proponen los diputados en este primer debate es que sean manejados no por entidades privadas, sino por bancos local, estatal. Y eso tiene todo el sentido del mundo en la medida que eso es una entidad financiera que se le permiten competir en el mercado, como compiten otras entidades financieras, va a haber una mayor redistribución de la riqueza, que es lo que se busca con fondos públicos, ¿no? Así que yo vería ese debate interesante y necesario para que se mejore el proyecto. Sí, el fondo son las medidas paramétricas. Los diputados, y esto lo hemos reiterado al principio, estaban en contra de incrementar la edad de jubilación, pero ahora ha surgido una propuesta y viene de la bancada oficialista de Realizando Meta, específicamente de algunos diputados, Ronald de Gracia, Dana Castañeda, Luis Eduardo Camacho, la suplente de Tito Afú. Sí, la suplente del diputado Tito Afú, es que incrementar la edad de jubilación por de forma escalonada, 2034, 2036... Mira que yo tengo la impresión que el tema de la edad de jubilación no es tan delicado como el tema del manejo de las reservas. Puedo entender dependiendo del tipo de trabajo. Si usted trabaja todo el tiempo sentado en aire acondicionado, con una computadora, su nivel de desgaste físico es totalmente distinto al que está a pleno sol, o el trabajador agrícola, o el trabajador el que hace trabajo de aseo, o el que está manejando un camión. O sea, hay una serie de trabajos que evidentemente no es lo mismo que usted diga, todavía me faltan 3 años más. En realidad, cuando uno ha trabajado en buenas condiciones laborales y además no ha habido precarización de ese empleo porque el salario es digno y hay un salario que se va adecuando al costo de vida y demás, 3 años realmente uno sigue trabajando. Hoy yo estoy jubilada ya hace más de 3 años y yo sigo trabajando. Y estoy segura que ustedes también, porque sus condiciones de vida le permiten tener salud y acceso a salud, a prestaciones, a buena calidad de servicio de salud. Eso es lo que realmente importa en el seguro social. Pero yo creo que a veces nos quieren distraer con el tema de la edad de jubilación para que descuidemos otros temas más importantes como el manejo de las reservas. Estamos hablando de miles de millones de dólares con mucha discrecionalidad en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Así que realmente yo creo que lo más importante es que además de debatir la edad de jubilación y otras paramétricas,
Lo importante es debatir sobre las finanzas del Seguro Social y su manejo transparente y que haya una verdadera redistribución de la riqueza en el modelo de pensiones de Panamá. Hay advertencia de algunos grupos, si no convence lo que se apruebe desde la Asamblea Nacional, se van a dar manifestaciones, protestas. ¿El país no está para eso? Bueno, ningún país nunca está, pero tampoco se puede subestimar que la protesta social es una forma de reivindicación también de los logros y las conquistas históricas de los trabajadores. Entonces, en términos generales, nadie quiere que el país esté revuelto, pero no se puede satanizar la protesta, que es una forma de lucha y una forma de logro de conquistas. Así que lo que hay que hacer es velar porque en la Asamblea se haga el mejor trabajo posible para darnos el mejor proyecto de pensiones que podamos aspirar a tener. Esa metodología aprobada por los diputados de debatir artículo por artículo, pero dividiendo el proyecto de 210 artículos en 4 bloques, ¿es la mejor? Es cuando son los proyectos muy largos y muy densos por el tipo de tema, el dividir en bloque el debate contribuye a que no haya tanta repetición en los argumentos de los diputados sobre un mismo tema y que no sea una discusión desordenada, en el sentido de que si ya debatimos el tema, por ejemplo, de la gobernanza, cuando estamos viendo el artículo 200, no volvamos a hablar de la forma en que se gobierna. Me explico, es para que no haya ese desorden. Separar en bloques no impide que usted revise artículo por artículo, que es una obligación que tiene incluso la ley orgánica del régimen interno, que tú tienes que haber leído todos los artículos. Y cuando ellos están leyendo artículo por artículo, van revisando las modificaciones propuestas para ese artículo. Esa forma me parece que desde el punto de vista académico y práctico facilita el debate, además de la incorporación de las modificaciones. El proyecto está en unas modificaciones de transparencia y gobernanza de los primeros 50 artículos, pero el director de la Caja de Seguro Social, que sí, bueno, está de acuerdo que se le eliminen ciertos poderes que se le otorgaron que se le buscó otorgar al nuevo director de la Caja de Seguro Social a través de este proyecto de ley. Y también se han presentado otras modificaciones, como además, los estándares para ser directivo de la Caja de Seguro Social. Pero además es que él esté o no de acuerdo ya es insustancial, o sea, ya es irrelevante a estas alturas porque ese proyecto ya no le pertenece al Ejecutivo. El proyecto, apenas recibe modificaciones, es un proyecto del Legislativo. Y por supuesto que las opiniones del señor Dinomón pueden ser importantes, pero no deben ser determinantes porque él sería juez y parte en materia de gobernanza. Ahí hay un conflicto de interés. Ya él debe sustraerse de esa parte y dejar que se debata desde las mejores prácticas, que además hay modelos en el mundo, y por ejemplo el modelo cooperativo y otros, hay el buen gobierno, todo lo que son las políticas de buen gobierno, tienen suficientes ejemplos en el mundo como para que nosotros no nos empantanemos en esa discusión de si él está de acuerdo o no. Ahora, ex procuradora, quisiera ubicarme por los lados del Ministerio Público, por los lados también de la Contraloría General de la República, puestos muy sensitivos. Tenemos nuevas autoridades, por ejemplo, devolverle la confianza a la población en estas instituciones, una de impartir justicia, otro de la transparencia, la fiscalización de los recursos del Estado. Los retos, por ejemplo, para el nuevo Procurador General de la Nación, eso, devolver la confianza en la justicia panameña. Bueno, tenemos también una renuncia de un fiscal que era pieza muy importante en el caso Odebrecht, o así se entiende, ex procurador. Sí, bueno, serían dos temas, aunque son dos instituciones de rango constitucional y de control que tienen, como usted bien dice, una misión constitucional importante para recuperar confianza en la población. No dejan de tener trabajos separados y a veces dependientes, ¿no? Complementarios. Y en el Ministerio Público, si bien esta renuncia puede haber sido sorpresiva, ningún procurador va a tomar una decisión como esta sin haber consultado a la líder o al fiscal líder del caso. Entonces tenemos que tener confianza en que la fiscal Ruth Morcillo, que es realmente quien lidera como fiscal la investigación, tiene que haber sido consultada y entendemos que la explicación que ha dado el procurador, el ex fiscal Mahmoud Daoud Hassan, no era un líder en la investigación. Su papel era de vocería, no era operativo. Y si bien era una persona con una trayectoria de 12 años, perfectamente bilingüe, con unas especialidades hechas en Harvard y demás, a su perfil no hay por qué tampoco demeritarlo.
a propósito del caso de Brecht, que es el caso más emblemático, más importante, no solamente porque tiene llamado a juicio a 2 expresidentes, sino una cantidad de exministros y figuras vinculadas al gobierno actual, que fueron en su momento gobierno, que le ponen un peso específico importante en la prueba, que prueban al Procurador General de la Nación en cuanto a las facilidades que dé para que el caso se sustente en los tribunales. No debemos llamarnos a la alarma. Yo creo que ahí tiene que haber habido suficiente información para el procurador para saber por qué hace esos movimientos. ¿Es normal la renuncia, los cambios, las rotaciones? A ver, uno se desvincula de diferentes maneras, ¿no? La persona o renuncia, que es una acción volitiva administrativamente, o se le hace un proceso disciplinario que termine en destitución, o simplemente se deja insubsistente un cargo. La renuncia, cuando usted tiene una conversación con un alto perfil que viene a la institución nuevo, si usted tiene dignidad profesional y no le gusta el trato que le dieron o de alguna manera las condiciones que le imponen, ¿verdad? Usted va a renunciar. Eso es definitivo. Entonces, pensemos que ya con esto pasar esa página, ¿no? Porque es un solo evento. Creo que enfoquémonos en lo robusto que tiene que estar el caso de Brecht para llegar a los tribunales, porque la confianza no es solamente con el papel que haga el Ministerio Público, sino cómo el órgano judicial va a calificar esa argumentación, esa sustentación que va a hacer el Ministerio Público, y como es lo más probable, se va a publicitar cómo quedan ante la faz del país las argumentaciones respecto a las vinculaciones de estas personas llamadas a juicio para pedir su condena. Hablar de renuncias, hablar del Ministerio Público, porque solamente un procurador ha permanecido 10 años y en la administración anterior, un procurador general de la Nación 10 años, y en la administración anterior vimos a un procurador renunciar, vimos a un procurador estar en el cargo de forma interina. ¿Qué recomendación le da a la figura Gómez para tener esa resistencia y mantenerse un poder tan importante, un cargo tan importante como es el del Ministerio Público por 10 años? Lo principal que él tiene que hacer es lograr tener ese endoso de credibilidad, como bien decía Diana, ¿no? Sí. La confianza en la población va a depender de sus actos, de que no haya por allí nadie diciendo que él sigue cobrando, que tiene una oficina, que maneja casos selectivamente, que está favoreciendo a los que están vinculados a algo. Cuando todo eso se disipa, porque los hechos hablan más que las palabras, los hechos concretos de los resultados en las investigaciones y los resultados ante los tribunales, yo creo que eso contribuye a que la persona, y sobre todo que recuerde que él resista, porque uno puede resistir, pero los embates vienen del otro lado. A quien hay que pedirle que respete sería al Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este caso sabemos que el Ejecutivo ha escogido una persona que es de toda su confianza por haber sido su abogado. Así que pensamos que de ese lado no van a venir presiones para sacarlo. Lo que hay que resistir son cualquier intención de presión para que se cumplan mandatos, aunque sean subliminales. Y con eso puede garantizar transparencia, porque él antes de asumir el cargo tenía un cargo en el Ejecutivo y en el pasado defendió al presidente Mulino. Es correcto, por eso le digo que son sus hechos los que van a hablar por él, porque llega como quien dice, una carga un poquito pesada, ¿no? Desde el punto de vista de la credibilidad que tiene que endosar con legitimación la población hacia sus actuaciones. Son sus hechos más que sus palabras. Bien, agradecemos a la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por su participación hablando de justicia y caja de seguro social, tomando en cuenta que también estuvo en la Asamblea Nacional como una de la única voz independiente en ese periodo, porque si vemos el periodo político, Yanivel Ábrego también llegó como independiente. Y Tito Afú fue independiente. Pero a los 15 minutos. Pero a diferencia de usted, ellos se inscribieron en partidos políticos, usted se mantuvo y se mantiene todavía en la libre postulación. Bueno, esperemos que ocurra con las investigaciones de alto perfil y esa audiencia que se acerca, la audiencia de juicio del caso de Brecht, el caso más emblemático, donde figuras fueron condenadas por coimas en Estados Unidos y aquí en Panamá gozan de eterna libertad y hasta tienen cargos públicos. Y tenemos que vencer también que muchas pretensiones de las defensas es tratar de vincular el caso panameño con los resultados en Brasil, donde ha habido nulidades. Y nuestro caso es autónomo y nuestro caso tiene delaciones
que concretamente señalan actos de corrupción y blanqueo de capital. El clamor de la población por justicia y que no sea una justicia selectiva definitivamente. 9:14 minutos, hacemos una pausa, regresamos en segundo porque Radiografía en este programa especial tenemos más minutos para compartirle a usted análisis del acontecer nacional.